Me presento, soy Osvaldo Leiva Martínez, residente de segundo año del Hospital La Margarita, y hoy vamos a hablar de lo que es el láser en retina. Vamos a continuar con lo que es los temas del módulo de retina. Pues como objetivos es explicar qué es un láser y cómo funciona en el contexto médico, también analizar los diferentes tipos de láser utilizados en oftalmología, describir las principales enfermedades retinianas tratadas con esto y pues mostrar cómo se realiza un tratamiento con láser en la retina. Vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del láser. Pues nada más mencionar que las primeras observaciones se dieron a través de lo que lo conocían como vidrio ardiento, donde muchos escritos, tanto griegos como romanos, pues nada más utilizaban lo que es el lente, usaban lentes con el objetivo de iniciar fuego, gracias a los rayos de luz, más que nada como para tratar de enfocar toda esa energía en un solo punto. Plinio el Viejo usaba lentes convexos y este fue como tal el primero que empezó a utilizarlo en personas porque utilizaba este fuego para cauterizar heridas. Y Arquímedes es muy conocido en lo que es el asedio de Siracusa, donde pues utilizó un espejo gigante con el objetivo de incendiar barcos durante lo que es el asedio, todos con el uso de los rayos de luz, dirigiendo lo que es esa energía a otra estructura. Después se menciona lo que es la ceguera solar, que pues otro concepto de la fotocoagulación pues fue como comprender cómo esta luz efectuaba o ejercía sus mecanismos sobre el tejido humano. Y en la antigüedad pues ya existe el peligro de que cuando las personas veían un eclipse, pues estos sufrían daños sobre todo en región macular. Entonces Sócrates, pues él mencionaba que pues era como tal muy peligroso observar eclipses de manera muy directa, diciendo que pues existía como tal un daño irreversible al mirarlo, y aquí pues fueron o notaron como tal ese daño provocado de lo que es el luz sobre la retina. Incluso, pues Galileo se dice que lesionó bastante sus ojos al mirar al sol con los telescopios que él utilizaba o él, pues como tal, experimentaba. Y estas son como tal unas fechas de puntos importantes que recordar. En 1927, Mayor, que fue el, como tal, realizó la primera fotocoagulación experimental en retina, sobre todo trataba ojos con tumores intraoculares. Él utilizaba pues como tal luz reflejada, como lo que le había mencionado anteriormente, con los rayos del sol, y esto pues concentraba la luz sobre la retina por más de 10 minutos, ocasionando pues un daño bastante en lo que son esas estructuras. En 1946, Gerd Meyer, que es considerado como tal el padre de la fotocoagulación retiniana, pues fue el primer, bueno, creo como tal el primer dispositivo experimental, que fue el gran arco de carbono. Nada más que pues no tuvo mucho éxito. Después con el tiempo se fue perfeccionando para formar lo que es el arco de Beck, que más que nada pues era una lámpara de arco eléctrica que producía una luz muy intensa mediante corriente eléctrica a través de dos electrodos sobre todo el carbono, y esto pues ya permitía un contacto, más que nada la dirección de la luz sobre la retina. Después, en 1956, Littmann describe como tal el primer, o crea el primer dispositivo comercial, que fue el arco de xenón de 6, y en 1964 Schott recomendó como tal o empezó a utilizar el tratamiento en pacientes con retinopatía diabética. Él como tal pues empezó a utilizar spots de 200 micras en 2 a 3 sesiones. Él pues fue como tal el que empezó a notar o a ejercer esas quemaduras sobre la retina en estos pacientes que ya tenían bastante daño. Después lo que es el láser de argón azul-verde, pues fue desarrollado por los laboratorios de Agnes en 1965, y en 1968 se informó que el láser producía unas corrientes de longitud de onda azul-verde que pues, se absorbía de manera intensa sobre la hemoglobina, y se dice que era 4 o hasta 5 veces más eficaz de lo que era el xenón por esas longitudes de ondas que se utilizan, y más que nada por esa absorción grande de lo que son los cromóforos dentro de la retina. Y esto pues más que nada les permitió a ellos un tratamiento más preciso
sobre todo tratamientos con micras de 30 hasta 50 de diámetro. Lo que es Pancratop, que en Espérame, Waldo, sí, espérame un poquito. ¿Alguien sabe cómo llegaron, por ejemplo, de lo que nos platicaba Waldo, del arco de Zenón? O sea, que lo empezaron a usar más o menos como en el 1968 en adelante, un poquito antes quizá también, pero ¿alguien sabe cómo llegaron a la conclusión de que causar lesiones en la retina podía mejorar o podía prevenir la retinopatía diabética? O sea, ¿cómo a alguien se le ocurrió que quemando la retina con múltiples spots podían llegar a tratar esa enfermedad? ¿Alguien lo ha leído? Entonces nos estamos adelantando un poquito a la clase de retinopatía diabética realmente, pero eso es algo bien importante. Bueno, si nadie lo ha leído, seguramente lo leerán para su clase de retinopatía diabética y se van a dar cuenta que en los primeros reportes ellos llegaban a esa conclusión porque las personas que eran diabéticas que tenían alguna patología ocular en la cual tenían cicatrices corioretinianas, se desarrollaba menos la retinopatía diabética, o sea, pacientes miopes altos que tenían atrofia, pacientes que habían tenido alguna infección, pacientes que habían tenido quemaduras por accidentes o cosas similares, tenían menos retinopatía diabética. Entonces, de ahí llegaron a la conclusión de que a lo mejor causando cicatrices corioretinianas podían tratar la retinopatía diabética. Y como nos dice Ubaldo, o sea, el primero que se usó así a escala masiva fue el arco de Zenón. Y ahí todavía no estaba bien estandarizado más o menos cuántas quemaduras causaban, pero en promedio era un poquito más de 300, 350 quemaduras, hasta 1200 aproximadamente. Pero bueno, ya más al rato, o bueno, mejor en su clase de retinopatía diabética ya verán qué protocolos se usan actualmente. Gracias, sí, Valdo. no, de nada. Continuando con Pancratop, que en 1990, pues inventó una modalidad de energía en micropulsos, y esto permitía, pues más que nada, un tratamiento muy selectivo a lo que es el epitelio pigmentado de la retina. Posteriormente vamos a, o bueno, sí, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de lo que es esos pulso continuo y micropulsos, y a qué se refiere, o sobre todo por qué activa más lo que es el epitelio pigmentado. Y Bill Gruber en 1992, pues produjo pulsos de láser de onda continua que pues duraban microsegundos y preservaban igual lo que son los fotorreceptores, también actuando sobre todo en el EPR, ocasionando no tanto daño directo en fotorreceptores, sino más bien como estimulando el EPR. Y ya hablando un poquito de los que son los conceptos básicos del láser en oftalmología, pues nada más mencionar que el láser en acrónimo significa que es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. ¿Y a qué se refiere esto? Significa de que pues hace que se absorba energía en una forma y nos permite emitirla en una forma nueva que es más útil, o más que nada utilizando esa luz que llega y se genera. Esto pues generan un espectro de longitudes de onda pues muy amplios, desde ultravioletas hasta infrarrojos largos, que es como tal todo el espectro de longitud de onda. Y pues estos son todos los procedimientos donde se puede utilizar diferentes láseres, desde anexos oculares, como en párpados, el uso de láser por dióxido de carbono, en iris a través de las iridotomías con el láser de Jack, incluso pues ya el segmento anterior, que ahorita pues es lo que nos vamos a enfocar, el uso sobre todo en retina con la fotocoagulación, o igual retinopexias o tumores intraoculares. Sobre todo pues utilizan lo que es el láser argón, el pascal, el diodo, que ahorita pues vamos a ir mencionando cada uno. Y pues como tal, para entender un poquito de cómo funciona, vamos a hablar de lo que son las propiedades de la luz del láser. Vamos a mencionar que el láser tiene o debe de ser coherente. Esto significa que todas las longitudes están en fase. ¿A qué se refiere esto? De que tanto sus picos como sus valles están alineados. Como podemos ver en su imagen a la derecha inferior, esas longitudes pues prácticamente parecen como que iguales tanto de separación y distancia entre sus valles o sus picos. Eso significa que la luz es coherente. También debe ser polarizada, que todas sus longitudes de onda vibran en un solo plano o bien en una sola dirección. Debe ser monocromática, pues como tal su luz o la luz que se transmite es de una sola longitud de onda o bien de un solo color, y esto permite la dirección selectiva a diferentes tejidos
y también debe ser colimada, que pues nos refiere que todas sus longitudes son unidireccionales, es decir, son paralelas a lo largo de todo lo que es el paso de este láser. Mencionaba pues aquí en su imagen a la derecha podemos ver la diferencia de una luz ordinaria con una luz de láser. Arriba pues podemos ver cómo tienen longitudes pues de diferentes colores, o sea, diferentes longitudes de onda, todas se cruzan entre sí, no guardan como un patrón de relación, o más que nada como que simétrico, y en cambio el láser, pues este sí ya es más dirigida a ciertas zonas. Y pues estas son como que las diferencias en tanto en las propiedades por la luz normal, la luz LED o bien los rayos coherentes. Y pues nada más comentar que toda la luz ordinaria, pues como lo mencioné anteriormente, tiene una emisión espontánea, todos sus haces son divergentes o bien se cruzan unos con el otro, no son coherentes, son policromáticos porque pues tienen muchísima longitud de onda y son pobremente o tienen muy poca energía. En cambio, lo que es el láser, pues ya es tienen longitudes paralelas, tienen luz coherente, monocromáticos y además tienen una alta energía, por lo cual pues solamente puede ser peligroso a diferentes estructuras. Pero eso pues nos permite el uso directo sobre los tejidos y en este caso sobre la retina en los pacientes. Vamos a hablar un poquito de lo que son las propiedades físicas o cómo actúa el láser. Las moléculas pues como tal están compuestas por átomos con una porción pues central que es positiva y alrededor que es negativa. Además, lo podemos encontrar en un estado no excitado, que son aquellos que tienen una energía baja, o bien un estado excitado, que son los que permiten absorber esa energía y además liberarla para generar pues más energía. Este estado de pues, no excitación absorbe como tal los fotones o la luz que viene de alguna otra fuente y esto permite que se libere una energía como de la misma intensidad a la que llegó y esto pues como tal es la luz. Es decir, aquí como en su imagen a la derecha inferior, como llega un fotón a lo que es el átomo, lo excita y pues libera como tal un fotón con las mismas características de la luz que llegó. Aquí pues como tal el término emisión estimulada pues hace referencia a que un fotón, en este caso la luz, golpea un átomo excitado y libera otro fotón con las mismas características. Y aquí lo podemos ver todo lo que es el espectro de lo que son las longitudes de onda, pues toda la energía o toda la luz pues emana como onda electromagnética. Esto pues vamos a mencionar ciertos conceptos como lo que es la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas o bien dos valles y esto se mide en nanómetros. La frecuencia, que es el número de veces que oscila de manera completa por un segundo y esta se va a medir en hercios. Aquí en su imagen a la ven mi cursor. Aquí Sí, podemos sí se ve. Aquí podemos ver lo que es la longitud de onda que se mide de valle a valle o bien de cresta a cresta, de valle a valle, y esa es como tal la distancia en nanómetros, que pues significa lo que es la longitud de onda en nanómetros, y también tenemos su frecuencia, que aquí podemos ver frecuencias altas con longitudes de ondas muy cortas y frecuencias bajas con longitudes de ondas pues más largas. Y aquí tenemos todo el espectro de las longitudes de onda desde ultravioleta hasta infrarrojo. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que son los principios de la emisión de láser. Pues primero va a existir lo que es una absorción del componente de lo que es la energía. Entonces un estado no excitado del átomo absorbe energía y pasa a un estado excitado. Esto nos permite una emisión espontánea de lo que es el electrón. Este electrón pues empieza a saltar de un lado a otro generando energía y además se mantiene en este estado de excitación, pero no dura así de manera permanente, sino que hay un momento donde pues disminuye y es allí cuando se libera su energía igual a la que llegó. Tiene lo que es un tiempo de vida, pues como tal ahorita lo mencioné, limitado, y esto permite pues una emisión estimulada en diferentes o siguientes átomos que están ahí cerca
para generar en sí como una masa de estimulación de energía, y así permitiendo pues excitar a todos los átomos que están a su alrededor y liberando fotones de todos ellos. Entonces, pues prácticamente un fotón llega a un átomo, pues la absorbe, se excita y pues libera el siguiente fotón con las mismas características, y así empieza a estimular todos los demás átomos, permitiendo pues la amplificación de lo que es la energía y generando pues ahora sí que fotones o estructuras de luz similares en todas sus características que las había mencionado anteriormente, por lo cual pues genera una replicación coherente del fotón, generando pues que sea monocromático, que sea coherente, que sea brillante y que sea con bastante energía. Y esta imagen a la derecha pues podemos ver, ahorita voy a explicar en qué consisten estas cosas, pero prácticamente estos son todos los átomos donde llega lo que es un fotón, y ese fotón estimula los restos de lo que son los átomos, así permitiendo pues excitación total y la liberación de energías con las mismas características. Y estos son como tal las partes de un láser, están formados por una bomba de láser, que esta como tal va a ser la fuente de energía externa, la que va a estimular lo que es el medio activo. El medio activo pues lo podemos ver aquí adentro, y va a estar compuesto por diferentes estructuras, ya sea por un gas, por un líquido o un sólido. Como tal, ese componente dentro del medio activo pues es el que va a empezar a estimular todo el resto de lo que son los átomos. Tiene una cavidad resonante, esto es decir, tiene aquí espejos, un espejo que refleja el 100% de lo que es la luz y un espejo que refleja el 95% de la luz. Esto permite pues como tal esa reflexión de toda la luz, pero como el espejo del 95% no es completamente, o sea, o no refleja completamente lo que es esos rayos, permite su salida ya como en modo de láser. Y aquí en su imagen abajo podemos ver igual lo que es el medio activo. Llega una fuente externa que estimula ese medio activo, y a partir de él empieza a estimular todos los átomos que se encuentran en él, empiezan como tal a botar o a brincar de un lado a otro sobre la cavidad resonante, y esto permite la salida de ese láser a través del espejo del 95%. Y aquí pues son todos los tipos de láser y sus características, sobre todo de lo que es el medio activo. Podemos tener medios activos en forma de gas, como el argón, en forma de líquido, como colorantes orgánicos, en hexímeros, como moléculas inestables diatómicas, químicas como hidrógeno flúor, o bien en estados sólidos, como lo que son el ND-YAG o el zafiro. Y pues aquí nos indica como tal la tabla o el medio de energía por el cual se estimulan estos, y la longitud de onda que nos permite estas estructuras emitir. Y aquí a un lado a su derecha también tenemos una tabla de todo lo que son los medios activos y su tipo de láser que podemos encontrar. Ya prácticamente de esos, o sea, para retina solo usamos de estado sólido, que es el ND-YAG. El de titanio zafiro, la verdad es que no recuerdo yo alguna utilidad en retina, pero prácticamente, o sea, podríamos decir que para retina solo usamos los de estado sólido, los ND-YAG actualmente. O sea, si bien le decimos muchas veces argón o cosas similares, no se usa como tal el láser argón comúnmente, y el que se puede llegar a usar para termoterapia transpupilar es el de diodo de 810 nanómetros, pero ese como para cosas muy específicas, o sea, tipo tumores, retinoblastoma, hemangiomas coroideos, y de por sí es raro encontrarlo. O sea, prácticamente se quedan con que los de estado sólido en el ND-YAG es el más común, y a veces podemos dar termoterapia transpupilar con el de diodo. Los otros, la verdad es que se usan para otras cosas, ¿no? Sí, sí, ya Gracias, el Osvaldo. de argón ya no. O sea, tenemos como que la costumbre de decir que es láser argón, pero en realidad ya no lo tiene. Y ahorita pues el láser se define tanto por sus parámetros, ya sea de longitud de onda, por su potencia o bien por su modo de emisión. Y aquí tenemos pues la tabla con diferentes longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y en qué tipo de láser los podemos encontrar. Recuerda pues nada más que el espectro visible va desde 400 nanómetros a 750. Y pues el láser, ¿cómo se emite? Tiene diferentes como maneras o formas.
Uno de ellos es el modo continuo, que aquí se hace referencia a que tiene una radiación continua. Se menciona que pues dura aproximadamente más de 0.25 segundos. Aquí en la gráfica de la derecha, pues prácticamente es como que la duración que dura ese impulso de manera continua todo ese tiempo, generando pues ahora sí como que más daño sobre esas estructuras. También tenemos lo que es el modo pulsado, que este se emite o se caracteriza por ráfagas breves y concentradas de energía, pero teniendo como que zonas de relajación para así permitir la disipación de lo que es la energía, pero sus aplicaciones tienen como que mayor potencia. También tenemos el modo micropulso, que tienen duraciones incluso de 0.1 a 0.5 milisegundos, y el modo nanopulso, que su duración es de 3 nanosegundos. Igual ahorita después vamos a hablar un poquito de lo que es el micropulso y, sus, y sus utilidades. Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan algún uso del modo continuo? Bueno, para la No terapia, para podrías. la termoterapia, ajá. Iba a comentar, no sé si podría ser en la retinopatía del prematuro cuando se aplica láser. Pues sí, ahí se podría dar, o sea, como las lesiones tienen que ser confluentes, por ejemplo, en la retinopatía del prematuro, realmente tendríamos que darle láser a toda la área vascular, pues sí podríamos dejarlo en pulso continuo. Ahí sería una, que no he visto que siempre se haga así, pero se podría hacer probablemente. En termoterapia transpupilar, por ejemplo, podría ser un uso para llevar a calentar el tejido, o sea, dándole láser de forma continua. Para el uso de verteporfina, por ejemplo, para terapia fotodinámica, también el pulso tiene que ser continuo sobre el área irradiar. Y pues esos son los que más o menos son comunes. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo se administra lo que es el láser? Pues ya se puede administrar a través de una lámpara de hendidura, a través de un oftalmoscopio indirecto, vía transescleral, ya siendo láser en una cirugía, o bien un sistema basado en cámara de fondo. Como podemos ver a su derecha, pues lo que es una imagen endoláser. Y abajo un sistema pues, basado sí, en el fondo de ojo. Pues ahorita igual vamos a hablar un poquito de lo que es este nuevo sistema que se está utilizando. Aquí mencioné importante que el láser pues tiene diferentes interacciones con lo que es el tejido ocular, y esto depende de los cromóforos, ya que pues son pigmentos que permiten absorber la luz en diferentes longitudes de onda. Los principales pues es la melanina, que la encontramos en el EPR, y lo que es la hemoglobina encontrada en lo que son los vasos. Aquí pues igual tenemos una tabla de los cromóforos, cada uno, y pues las longitudes de onda las cuales absorbe, y pues los láseres que se pueden utilizar. Mencionar que la hemoglobina absorbe longitudes de onda azul, verde y amarillo, y el rojo se ve como pobremente absorbido. La melanina absorbe longitudes infrarrojas y también un espectro visible, y la mácula, sobre todo las antófilas, absorben alta energía o alta absorción de longitudes de ondas azules, pero tienen mínima absorción por lo que es la longitud de onda de color rojo. Por lo tanto, muchas veces cuando se trata o se dirige el láser cerca a lo que es la mácula, pues se evita más que nada lo que es el láser azul, porque pues tienen una alta absorción de esta longitud de onda. Se prefiere utilizar láseres de color verde, amarillo o rojo de manera cercana a esta zona. Igual pues tenemos los cromóforos, ya sea el agua a través de longitudes de onda infrarrojos, o bien pigmentos exógenos, que estos son como tal los que se inyectan y se acumulan en los tejidos, como mencionó ahorita César, por la vitreoporfina, en la que se utiliza este medio que se inyecta, y se utiliza un láser para actuar sobre ese pigmento. Bueno, ahí vale, espérame un poquito. Sí. A ver, alguno que me diga más o menos dónde está la mayoría de la melanina, o sea, en el tejido, en la retina o la coroides. Sí, la melanina predomina en mácula, ¿no? Sí, pero ¿en qué parte de toda la retina? O sea, ¿en qué célula? O sea, porque eso es importante, porque justamente si la mayor absorción es por un cromóforo, si sabes dónde está, pues más o menos sabes dónde debería causar la lesión o la actividad, pues.
Exacto, la melanina, pues la mayoría está en el EPR, ¿no? En los melanosomas del EPR que por lo habitual se encuentran en la base de la célula. Luego la hemoglobina, pues eso es obvio, ¿no? Obviamente en los vasos sanguíneos. Los pigmentos xantófilos, ¿en qué parte de las capas de la retina se encuentran? ¿De qué parte de la capa, de la parte neurosensorial de la retina? ¿Alguien sabe? Capa plexiforme interna y externa de la mácula. Exacto, en las capas plexiformes. Y bueno, pues los pigmentos externos, esos no cuentan ahí, ¿no? Y el agua, pues tampoco. Listo, síguete, Valdo, por favor. Y pues cómo actúa lo que es el láser en los diferentes tejidos. Tenemos como tal estos tipos de acción. Tenemos el principal, bueno, de los primeros, que es el fotodisruptivo, que su tiempo es muy corto, incluso hasta un nanosegundo o menor a él, que son láseres de alta energía con pulsos muy cortos que pues provocan rupturas muy grandes en los tejidos generados. También tenemos la fotoablación, que pues son también periodos de tiempo muy cortos, menores a un microsegundo, igual a un nanosegundo, que son longitudes de onda ultravioleta que rompen los enlaces sin generar pues calor en esas zonas, que aquí pues son los que utilizamos en el láser de córnea. También tenemos el fototérmico, que este láser se convierte en calor y provoca coagulación proteica, que es como tal la fotocoagulación, incluso pues su tiempo va desde menor a un segundo hasta un microsegundo. También tenemos lo que es la fotovaporización, que aumenta la temperatura desde 60 hasta 100 grados centígrados y provoca su vaporización extracelular. Y ya por último también tenemos el fotoquímico, que dura mayor a un segundo, y por fotorradiación. Son como que tal los diferentes tipos o a través de los cuales actúa el láser en los tejidos. Hablando un poquito de lo que son las características fototérmicas, pues estas van a depender del tiempo de exposición. Recordar que cuando una exposición es muy prolongada, va a generar una mayor penetración en tejidos y además una mayor pues lesión o quemadura en esa zona. También mencionar el tiempo de relajación térmica, que es pues un concepto que nos hace referencia a lo que tarda un tejido en disipar hasta el 60% de su energía absorbida. Recordar también que la densidad de potencia, pues esta va a generar como tal, entre mayor potencia, pues mayor daño, igual menor potencia, menor daño. El objetivo de todos estos es reducir el consumo de oxígeno o bien generar una destrucción de lo que son los fotorreceptores para que sí, pues permitir que esas zonas ricas de mitocondrias que llevan a cabo pues muchas actividades sobre consumo masivo de oxígeno, pues disminuyan como tal su uso, por lo cual nos permite una mejor también oxigenación en lo que es el paso de oxígeno desde la coroides hasta la retina interna, provocando como un cierto puente para que llegue de manera interna, y pues también tiene un efecto sobre sobre la disminución de lo que es el estímulo angiogénico. Bueno, pero eso sería solamente en las enfermedades que son isquémicas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, puedes hacer terapia con láseres fototérmicos para sellar lesiones predisponentes, para membranas neovasculares extramaculares, para otro tipo de enfermedades y no necesariamente el mecanismo de acción es esto. O sea, esos, los que dijiste justamente, sí es el mecanismo de acción que se cree, porque no se sabe bien a ciencia cierta cómo funciona en las retinopatías isquémicas, hablando de cualquier tipo, ¿no? Oclusiones, ROP, enfermedad como diabetes, o sea, todas esas, sí, justamente su mecanismo de acción son eso, que reduce el consumo de oxígeno, que mejora la oxigenación porque se cree que a través de las cicatrices aumenta la difusión de oxígeno, revierte el estímulo. O sea, todo eso sí, sí funciona así, pero eso es solamente en las enfermedades isquémicas, ¿vale? Porque a pesar de que puedes usar el fototérmico para otras cosas, no es el mecanismo de acción. Ajá, sí, sí, o sea, nada más dedicado en estas zonas para disminuir el consumo de oxígeno. Y también hablar un poquito de lo que son las características ópticas de los medios oculares. Pues mencionar que todas las propiedades ópticas actúan o alterando lo que es el índice de refracción, por lo cual también nos puede generar que se realice
una transmisión óptima de lo que es el láser, y depende sobre todo del medio del ojo, como pues el paciente tiene catarata, pacientes tienen como que hemorragias vítreas que disminuyan ese medio, por lo cual pues no pasa de manera adecuada lo que es el láser, y también dependen de lo que son los parámetros que utilizamos el láser, desde los diámetros del spot, de cuánto dura un spot, todo eso pues depende mucho de lo que es las características o la función de la quemadura sobre la retina. Mencionar de que un índice de refracción mayor a 1, pues el punto de láser se reduce. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los lentes que utilizamos para dar lo que es el láser. Los lentes van a tener una superficie posterior cóncava, que esta permite que se adapte a la curvatura del lente. Tiene una superficie anterior que puede ser plana, puede ser convexa, o bien con espejo, como los lentes de Goldman, que pues estos nos permiten una visualización más adecuada. Son lentes fabricados con PMMA y además tienen efectos antirreflejantes, sobre todo ayudan a disminuir que la luz reflejada no se pierda. Y aquí tenemos los diferentes tipos de lentes, desde cóncavos, convexos y con espejo, y donde los podemos utilizar. Y esta es una tabla comparativa de todos los lentes que podemos encontrar o utilizar en lo que es la aplicación del láser. No voy a mencionar pues todos, la verdad, pero pues aquí podemos ver que todos dependen de su potencia, de cuánto aumento nos genere lo que es el uso de ese lente, el campo de visión que nos permite observar con cada uno, y aquí lo más importante, qué magnificación del spot nos da cada uno de ellos. Aquí nos da pues la magnificación de cuánto nos aumenta, y aquí a su derecha lo que aumenta cuando utilizamos un spot de 200 micrómetros. Igual pues podemos ver que cuando se usa el 200, por ejemplo en el Goldman de 3 espejos, pues aumenta esto y así sucesivamente. Bueno, ahí lo más importante, perdón, es que se acuerden cuál se invierte la imagen y cuál no. Eso porque, bueno, si no se acuerdan que la imagen está invertida, pueden llegar a fotocoagular la mácula por accidente. Entonces, acuérdense cuáles sí invierten la imagen y cuáles no. Prácticamente los que tienen un espejo convexo, pues sí invierten la imagen, y prácticamente el Goldman es el único que no invertiría la imagen, ¿vale? Pero recuerden que si están en el espejo, obviamente están viendo al lado contrario, y si están en el centro del Goldman, sí es tal cual lo que están viendo. Entonces, si bien es importante saber los aumentos, las magnificaciones y todo eso, o sea, eso prácticamente lo dicen las cajas o los instructivos de los láseres. Sería raro que les dieran un láser sin la caja que indica realmente cuál es el poder de magnificación y el tamaño del spot. Lo que sí, como tal, creo que no viene es que invierte la imagen y cuáles no. Entonces está fácil. Realmente casi solo el tres espejos de Goldman pues es el único que no la invierte. Todos los demás sí. Y si tienen duda, pues mejor abran ahí rápido en internet, o sea, si invierte o no la imagen. Lo más importante es eso, para que no se vayan a equivocar, ¿vale? Y acuérdense también, es importante por qué medios de visualización sí se invierte la imagen y en cuáles no. O sea, por ejemplo, en los microscopios habituales en los que usan lámpara de hendidura sí se invierte la imagen, y en el indirecto también. A diferencia de los sistemas con cámara como es el Navilas, en el cual la imagen, a pesar de que tú uses un lente que invierte la imagen, la cámara lo ajusta. Entonces, por ejemplo, en el Navilas, tú en la pantalla estás viendo la imagen tal cual es, a pesar de que uses el lente que sea. Okay. ¿Vale? Muy bien. Sí, muy bien, continuamos. Y pues también va a depender de lo que es el poder dióptrico y su magnificación. Mencionar que el error refractivo pues va a también afectar lo que es la magnificación de las imágenes. Aquí venía como una pequeña fórmula, el poder refractivo del ojo por el aumento de la lámpara entre lo que es el poder dióptrico del lente de contacto. Pues nada más mencionar que la miopía, nos genera una imagen de fondo pues más grande, pero nos genera una mayor magnificación, pero también nos genera como que una menor visualización. Y la hipermetropía genera una imagen de fondo más pequeña con menor magnificación, pero pues como tal un campo un poquito más amplio. Y hablando un poquito ahora sí de lo que es la fotocoagulación en láser, mencionar que pues dependiente del pigmento, se caracteriza por un aumento de temperatura desde 10 grados hasta 20 grados, y aquí su objetivo es la
desnaturalización de todo lo que son las proteínas. Existen diferentes láseres, desde sólidos como el YAG, gaseosos como el argón y criptón, que en realidad pues ya no se utilizan, o bien líquidos con láseres de tintes. Estos son pues también todo lo que son los tipos de láser, qué ondas utilizan, si continuos, micropulsos, qué longitudes de ondas también permiten o generan, cuál es el color de la longitud que generan. Ahorita, por ejemplo, el argón pues ya en realidad no se utiliza, ya más va como el diodo, que pues es de onda continua, con longitud de 810, utiliza un color infrarrojo. También tenemos lo que es nuevos modelos como el micropulso subumbral, que este es pues más que nada directo al EPER. Ahorita voy a mencionar lo que es eso del micropulso o cómo funciona. Y también tenemos, por ejemplo, el Pascal, que este es otro tipo de láser que utiliza un multi-spot con longitudes de onda de 532, su color verde, y estos permiten láseres en forma de patrón. Igual eso después los vamos a abordar. ¿A qué se refiere un láser subumbral? Nos indica que es una fotocoagulación que no produce quemaduras, es decir, no lo vamos a ver ni en el examen clínico ni lo que son las fotos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues como tal no daña la retina y puede repetirse incluso en zonas previamente tratadas, porque como tal el daño no es tan grande o tan potente como en los otros. Su desventaja es que es difícil ajustar su precisión al ser pues que no permite observar esas quemaduras. Muchas veces pues estamos utilizando potencias muy bajas que nos generan un tratamiento ineficaz o potencias muy altas que incluso nos pueden generar lo que es un daño. ¿A qué se refiere lo que es el láser subumbral? Son como tal pulsos cortos separados por intervalos de reposo. Este se da a través de micropulsos de 100 a 300 milisegundos con un ciclo de trabajo, un multiciclo de 5 a 15%. ¿A qué se refiere este porcentaje? Como tal, es el porcentaje que en realidad se utiliza la energía, es decir, qué porcentaje de todo lo que es el ciclo de trabajo tiene lo que es el uso de su energía. Por ejemplo, si tenemos un ciclo de trabajo del 10%, significa que ese láser va a permanecer encendido el 10% del tiempo, emitiendo lo que es su energía, pero el otro 90% va a estar como tal apagado, permitiendo que el tejido se enfríe, y esto permite pues tratamientos dirigidos y que no ocasionen tanto daño. Se utiliza sobre todo en situaciones donde queremos generar como tal cambios biológicos, no tanto como un daño térmico directo en lo que es la retina. Ahí como tal, o sea, solamente se busca la expresión de algunos genes que son las proteínas de choque térmico, que se cree que ayudan a estimular como tal las células de algunos tejidos en especial. Casi estos los micropulsos, o sea, solo los usamos en estados donde hay edema macular o donde hay líquido subretiniano. Por ejemplo, lo más común que van a ver son la cerosa central, el edema macular diabético refractario, de cualquier causa, o diabético. Entonces, ahí prácticamente lo que hay que hacer es en el área macular, o sea, dentro de las arcadas, medio periférico, o sea, cercano a las arcadas, hay que poner algunas quemaduras, y cuando logremos ver la energía mínima que se requiere para realizar una quemadura, hay que multiplicar ese valor por, bueno, dependiendo qué enfermedad estemos tratando, por algún valor en específico. Y después de eso, o sea, ya tenemos la energía que vamos a aplicar, y en específico para cada patología se usan ciclos de trabajo del 5 al 10% en promedio. Se puede hasta el 15%, pero yo la verdad no he leído como tal para una patología en la que se recomiende usar al 15% el ciclo. Y justamente se le da de forma confluente a toda el área que se le quiere dar. O sea, ahí no hay que separar los spots ni nada. Y eso se puede hacer con distintos tipos de láser, pero todos tienen que tener como tal la especificación de que se puede dar subumbral. Entonces, hacen el título, lo multiplican por el valor en específico para cada patología, ponen el porcentaje del ciclo de trabajo que quieren dar y ya empiezan a darle ahí. En los láseres que no son navegados o no son por medio de programas de computadora, pues hay que ir dando el spot de uno por uno,
de forma continua, que en teoría pues no vamos a ver dónde estamos, entonces es como un poco a la imaginación. Por eso es que hay algunos estudios que sugieren que sí funciona para algunas patologías, hay algunos estudios que sugieren que no funciona, y hay personas a las que les funciona y hay personas a las que no, porque depende uno del título que hagas y de que también lo des en los que no son navegados. En los láseres navegados, por ejemplo, el Navilas, pues ahí sí, tal cual tú dibujas el área en el que quieres que vaya dando láser y o sea, el láser solo va aplicando justo en los puntos que tú marcas y entonces tú en una imagen, una fotografía que tomas, le pones, por ejemplo, alrededor de toda la mácula y ahí le va a dar en todo eso mediante seguimiento del ojo con algunos puntos de referencia. Entonces esa es la dificultad. En general, yo he visto que sí funciona siempre y cuando hagas los títulos, porque igual puedes usar para ciertas patologías ya valores preestablecidos y ahí es donde yo en mi poca experiencia pues he visto que a veces no resuelven esos pacientes. ¿Vale? Ok, ok. Y eso es lo que mencionaba ahorita César, que como tal no generan un efecto destructivo, sino más bien un efecto biológico sobre el EPR. Por lo tanto, nos evita lo que es la necrosis y además nos genera pues una disminución de lo que es el estrés térmico. ¿Y qué cambios provocan en él? Pues alguna activación de lo que es factores de reparación, sobre todo las proteínas de choque térmico, que esto como tal disminuyen las citocinas y los factores de crecimiento. También genera una normalización del transporte de líquidos, mejorando lo que es la bomba iónica del EPR y así una mayor reabsorción de líquido subretiniano. También restablece la barrera hematoretiniana, reduce lo que es el estrés oxidativo, estimulando lo que es la actividad antioxidante y tiene un efecto antiangiogénico moderado, donde disminuye como tal la expresión del VEGF, pero aumenta lo que es la expresión también del factor neuroprotector y antiangiogénico, que son como que los datos o las acciones que genera este tipo de láseres. Y ya hablando un poquito de lo que es la máquina, pues hablar de lo que es la lámpara de hendidura, que pues se utiliza también una administración con lente de contacto. Este es el método más común, permite pues una entrega segura y controlada de lo que es los disparos que se dan, un tamaño del spot pues estandarizado, mayor titulación de lo que es la energía umbral, y el lente pues permite además una estabilización del ojo y un aumento de lo que es la magnificación. El láser se empezó a utilizar con el láser argón, que era pues como tal un láser ionizado que generaba longitudes de ondas de 488 a 514 nanómetros, nada más que tenía inconvenientes de que generaba pues muchísimo calor, tenía alto consumo de energía, eran muy voluminosos y sus costos pues eran muy caros, y estos son como tal ejemplos de láser que se usaban antes, que pues prácticamente utilizaban bombas de láser argón, pero prácticamente pues esto ya no se utiliza, nada más que pues seguimos utilizando o seguimos usando la expresión de láser argón. Y ya estos son los nuevos que utilizan un estado sólido, que pues permitió reemplazar ese láser argón por por el estado sólido, que emiten como tal longitudes de ondas terapéuticas de 532 nanómetros, son más compactos, eficientes y duraderos, no requieren como tal pues el gas, permiten dar láseres subumbrales, tienen bajo consumo de energía y además se requieren como que menos mantenimiento de lo que es la estructura o el medio activo que utilizan. Y de ejemplos que tienen o tenemos son pues el Zeiss Visualaz, que es el green de 532 nanómetros, que aquí su fuente de láser es el ND, con doble frecuencia de bombeo por diodo. Utilizan longitudes de onda de 532, sobre todo longitudes de color verde. Tiene unas características que generan pulsos únicos que van desde 10 hasta 2500 milisegundos con pulsos de manera continua. También tienen como que la opción de multipunto, que estos pues ya vienen de acuerdo a diferentes como que características del equipo, que nos permiten dar esos láseres en forma de patrón. Sus intervalos de láser van desde 10 hasta 6000 milisegundos y su peso promedio va o es menor a 12.5 kilos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de lo que es el láser 6. Ya en los oculares tienen como que estas características donde directamente nos permite ver los parámetros o especificaciones que colocamos en lo que es ese láser.
Otro es el LX InterProScan, que igual utiliza una fuente de láser, diodo láser en estado sólido. Tiene longitudes ondas desde amarillo-rojo, doble amarillo o bien verde. Sus características generan spot de 10 a 8000 milisegundos. También tienen ese patrón o esa como que disparos en multipuntos. Y aquí tenemos como que varias opciones que el mismo equipo nos arroja. Sus puntos van desde 50 hasta 1000 micrómetros, o bien cuando es en patrón van de 100 a 500 y tienen un peso aproximado de 35 kilos. Aquí nada más recordar que utilizan esto sobre todo longitudes de onda de color amarillo, que estos pues como tal no tienen tanta absorción en lo que es la melanina. Esta gráfica nos permite ver esas longitudes de ondas y su como absorción en diferentes cromóferos, como aquí en la línea que va negra, que va como que descendiendo, esta es la melanina, y podemos ver como que el láser amarillo pues se localiza en esta zona que no tiene como que tanta absorción, pero sí tiene una alta absorción sobre todo en las oxihemoglobinas o hemoglobinas. Eso es importante porque al tener menos absorción en la melanina, o sea, inflige menos daño en la coroides y justamente le duele menos a los pacientes. Entonces puedes usar poderes un poquito más altos y el paciente, bueno, se queja un poquito menos. No es que al final no le duela nada, pero les duele menos. ¿Vale? Y puedes llegar a dar con un poquito mayor de energía y también el láser amarillo pasa un poquito mejor las cataratas, ¿no? También. Otro de los equipos que encontramos es el Iridex, de longitudes 532, verde, o bien 577, que es el amarillo. Se caracteriza por tener patrones de pulso de 100 a 300 milisegundos con tamaños de spot de 50 hasta 1000. Y este es el que empezó a utilizar lo que son los ciclos de trabajo. ¿A qué se refiere? Pues aquí tenemos como tal esas gráficas donde nos hace o nos ejemplifica lo que es o qué significa lo que es el ciclo de trabajo, donde pues hay una fórmula que es la duración del pulso en micros entre lo que es la duración más el intervalo que existe entre pulso a pulso por 100, y eso nos da como tal qué ciclo de trabajo se está dando, que son posintervalos de láser con descansos entre cada intervalo para permitir como que la energía se disipe. Y pues también tiene importancia de la longitud de onda amarillo, porque pues se absorbe también menos en lo que es las antófilos maculares y es más seguro en tratamientos cercanos a la fobia. Otro de los equipos Sí, que... perdón, ¿sí entendieron todos? O sea, ¿qué es eso del ciclo de trabajo, pues? O sea, ¿a todos les queda claro cómo es lo del ciclo de trabajo? Pues Si a todos les quedó claro, entonces sí. Sí, es ¿Mande? parecido al micropulso o lo pulsado del Faco. Sí, por ejemplo, miren, en la imagen que tiene Ubaldo ahí abajo a la derecha, arriba el logo del IMSS, o sea, si se fijan, tiene abajo a la izquierda la duración que dice 10 milisegundos y arriba tiene un ciclo de trabajo del 5%. Eso quiere decir que de esos 10, solo el 5% de esos 10 va a estar emitiendo el pulso. Y eso es lo que permite que el tejido se caliente, se enfríe, se caliente, se enfríe y produzca la modificación de las proteínas de choque térmico y no daño térmico como tal. Entonces, prácticamente solo es, como dice Marisol, o sea, es muy similar al FACO. Es el tiempo, del tiempo total, el porcentaje que va a estar dándose la energía como tal. O sea, puede ser 5% de esos 10, puede ser 10% de esos 10, puede ser 15% de esos 10 o más. O sea, la cantidad que ustedes le quieran poner, pero prácticamente es eso. O sea, solo es el porcentaje que va a estar dando láser energía en la duración que ustedes pongan el pulso. Muy bien, Baldo. Continúen, por favor. Muy bien, tenemos también lo que es la máquina láser Pascal, que pues, también es muy utilizada. Utiliza longitudes de onda de espectro verde-amarillo, y tiene una característica de que genera patrones o disparos en patrón. Aquí tenemos pues todas como que las opciones que nos arroja, y además también nos permite utilizar lo que es pues los pulsos o láser subumbral, pero aquí se caracteriza por algo que se conoce como Endpoint Manager, que como tal
Aquí en los puntos amarillos son esos puntos o esos spots que no se van a ver, pero tienen marcas o puntos rojos que nos permiten saber que el láser se está dando de manera correcta. Son como tal puntos que marcan, sí, prácticamente marcan lo que es como que el láser en esas regiones, pero lo demás es su umbral y no lo vamos a poder ver. Entonces, más bien es como nos permite marcar ciertas estructuras para saber qué se está dando en esa zona. Justamente es lo que les decía hace rato, o sea, es para saber dónde ya lo diste. Entonces, si tienes un círculo que alrededor tiene ciertos puntos que sí se marcan, o sea, que sí tienes la quemadura visible, entonces si tú tienes alrededor del área que querías tratar esos puntos ya marcados, pues sabes que efectivamente le diste láser a toda esa zona. Eso es tal cual eso que dices del manejo de puntos. Y pues Dale, aquí, Valdo, por favor. aquí podemos ver cómo se utiliza lo que es el láser en patrón y también que lo podemos utilizar el láser patrón en forma circular para rodear lesiones. Y otro es el Navilas, que pues utiliza igual una fuente de bombeado por diodo con longitud de onda de espectro amarillo. Aquí podemos ver todas sus características, igual utiliza modos de onda continua o modos de micropulso, pero este se caracteriza por usar imágenes de fondo de color verdadero, que pues prácticamente nos permiten reproducir lo que estamos viendo dentro de la retina sin la necesidad de poner como tal un lente de contacto. Y aquí pues el equipo tiene una pantalla que nos permite identificar o colocar dónde nosotros queremos poner lo que son los spots. Este es un video de que pues prácticamente esta imagen de color nos permite ver lo que es la retina. Podemos poner como una zona de protección y además con el dedo o bien con el mouse podemos dirigir o poner donde queremos dar los diferentes spots. Igual hasta los podemos quitar y aquí pues prácticamente el equipo empieza a dar todos esos spots en donde nosotros deseamos. Ahí en el Navilas hay dos formas de dar el tratamiento, o sea, una es con fotos, justamente ese que hizo, y planear el tratamiento, que es justamente ir marcando esas zonas con el dedo en la pantalla para elegir dónde quieres. Y pues te da muchas posibilidades, como ahí les platicó Valdo, o sea, puedes ir borrando y agregando nuevas zonas, o tienes una forma en la que en tiempo real la pantalla te está emitiendo lo que tú estás viendo, o sea, sin una foto y sin planeación, y por medio del joystick tú vas moviendo justamente las áreas donde quieres ir poniendo tratamiento. Realmente, una vez que le agarras, me parece a mí que es más fácil dar el tratamiento sin la imagen, pero por cuestiones de seguridad, pues obviamente, por ejemplo, pues la imagen te permite modificar el tratamiento de forma muy lenta, sin el paciente ahí molesto ni nada. Y como dice Valdo, o sea, puedes hacerlo con lentes de contacto o el Navilas tiene dos lentes, uno de periferia y uno de central, que no requiere ni siquiera que el paciente le ponga ese lente de contacto. Todo eso está simplificado porque tiene seguimiento de mirada. Entonces, si se descentra o se pierde la alineación o se pierde la nitidez de la imagen, pues el láser deja de funcionar. Entonces, pues tiene muchas ventajas, pero sí es un poquito más lento realmente usarlo. Pero está muy padre ese láser. Y otro de los láseres es el EasyRed, que igual tienen su función subumbral, nada más que aquí se le conoce como subliminal, que pues prácticamente nos da esa opción de dar puntos simples en patrón o bien su modo subliminal, que pues prácticamente igual utilizan sus ondas de láser continuo o bien en micropulsos. Y ya un poquito hablando de las indicaciones para la fotocoagulación, pues lo podemos utilizar en todas estas patologías, desde retinopatía diabética, oclusión de vena central, síndromes isquémicos, retinopatías del prematuro, sus desgarros o desprendimientos de retina, edemas maculares o corioretinopatía serosa central. Todos son como que opciones donde podemos utilizar esto. Estos son como tal un poquito ya de cómo se va a estar dando el láser, las indicaciones. Pues hablar nada más de que la fotocoagulación láser nos refiere a que son disparos en lo que es toda la retina periférica, excepto lo que es la mácula, con el objetivo de reducir el estímulo hipóxico y disminuir lo que son las complicaciones de lo que son las hemorragias. Aquí en la imagen inferior a su izquierda nos marca como tal la zona de la retina en diferentes colores. La zona roja, pues nos habla de la mácula, que aquí pues, no hay que dar láser. La zona verde, que es la zona periférica cercana. La amarilla, periférica media. Y la morada, la periférica lejana. Mencionaba que el principal lugar donde se va a colocar el láser es la zona amarilla,
que aquí es donde existe una alta demanda o una alta isquemia, por lo tanto existe como tal una mayor producción o mayores niveles del VEGF, por lo tanto pues va a existir como tal una mayor estimulación de neovasos. Esto nos permite controlar como tal toda esa zona, además de que pues está a una buena distancia de la mácula y pues estamos como que no tan preocupados de que le vayamos a disparar a ella. Y pues Bueno, ya... y acuérdense, perdón, Baldo, Sí. que la mayor cantidad de, o sea, prácticamente el tejido que más oxígeno necesita son los fotorreceptores. Entonces, si se acuerdan que mientras más hacia el centro hay más fotorreceptores, justamente por densidad, si se acuerdan en la clase de anato, obviamente donde más fotorreceptores habría sería más cercano a la mácula. Entonces, si bien se recomienda fotocoagular primero esa parte amarilla para alterar un poquito menos el campo visual, para estar más seguros, por si se requiere más tratamiento, pues poderlo dar más fácil. Realmente, mientras más se peguen ustedes hacia el centro de la mácula, van a ir destruyendo áreas metabólicamente más activas. Entonces, acuérdense, sí pueden empezar ahí en esa zona amarilla, me parece bien, pero acuérdense que mientras más cercano a la mácula hay más cantidad de fotorreceptores y por lo tanto más demanda metabólica. Entonces, si requieren seguir fotocoagulando, una panfoto, pues se tienen que ir pegando cada vez más hacia las arcadas. Obviamente fotocoagulan la periferia extrema y todo, pero realmente donde más demanda metabólica hay es cercano a la mácula. Y cercano hacia las arcadas, ahí hay muchos fotorreceptores, sobre todo en el área temporal. Entonces, acuérdense eso, cuando ya no encuentren dónde poner, pueden acercarse ahí. Obviamente cuidando que del área macular más o menos dejen un diámetro o 2 diámetros de preferencia de disco del centro de la mácula hacia el lado temporal para que no vayan a tener ahí un accidente. Y sobre todo porque se ha visto también que las quemaduras a través del tiempo aumentan en tamaño. Muy bien, gracias, César. Y en su imagen de arriba a la derecha, pues esta es como tal una representación de la zona como de protección a la cual nos debemos de acercar, que nos mencionaba que de manera temporal, ahorita ya lo mencionó César, pues es una distancia de 2 diámetros de disco desde el borde de la zona vascular hasta temporal, y de lo que es el lado nasal, pues que respetando un diámetro de disco, y de lo que son las arcadas temporales, pues como que a lo largo de ellas. Y pues aquí igual ya nos comentó César de la situación del alto consumo de oxígeno, pero pues prácticamente es lo mismo. Podemos empezar cercano a la periferia, muy lejano a la periferia o igual más cercano a la mácula para destruir por completo todas esas estructuras. Estos son todos los parámetros que nosotros podemos utilizar en la espejo láser. Todo depende del tamaño de spot. Entre más pequeños, pues mayor energía se va a dar sobre él y pues nos va a generar mayor quemadura y pues puede darnos más complicaciones. También pues el espacio entre puntos, la duración del pulso que va desde 10 hasta 1000 milisegundos, pero con un promedio de 200, la potencia que va desde 0 a 2000 miliwatts. Aquí no hay como tal una potencia estándar, pero pues más o menos de acuerdo con lo que vimos de los lentes, pues se empieza de forma como estándar y pues hay ciertos equipos donde utilizan esos disparos en forma de patrón. Bueno, ahí realmente, o sea, para que ustedes tuvieran que dar un spot de 50 micras, o sea, no recuerdo una patología en la que de forma habitual empezáramos en eso, realmente es muy poco y concentrarían demasiada energía a pesar de bajos parámetros en la exposición y en el poder en un área muy pequeña. Entonces, justamente, si usan spots tan pequeños, podrían llegar a tener rupturas del EPR y de la coroides. Entonces, yo les recomiendo que nunca usen un spot menor de 100. Y aún de 100 se me hace difícil, o sea, ¿para qué lo quisieran? Porque realmente, o sea, lo que más damos láser es la fotocoagulación panretiniana para múltiples patologías, ¿no? La más común obviamente es diabetes, seguido de oclusiones vasculares y cosas parecidas. Pero así, en general, lo más común, lo que todos vamos a dar día con día es la panfoto por diabetes. Entonces, realmente ahí los spots están recomendados, lo verán en su clase obviamente, entre 200 y 500 micras cada spot. Entonces, realmente que usaran spots de menos de 100 se me haría muy raro o se me haría, o sea, una mala idea, porque pueden concentrar demasiada energía si no tienen tanta experiencia
y pueden llegar a causar problemas, sobre todo membranas neovasculares. O sea, si rompen el EPR y la membrana de Bruch, pueden proliferar la coriocapilaris hacia la retina y pues ahí tendrían doble problema. Entonces, en general, yo les recomendaría que no usaran eso. Como dice Baldo ahí, justamente preferido 200. En los protocolos distintos de fotocoagulación para diabetes se darán cuenta que antes el parámetro casi estándar era 500 micras la fotocoagulación. Pero actualmente se ha visto que mientras un poco más pequeño es el spot, a lo mejor 200 o 300 micras, el defecto del campo visual es menor. Entonces podrían llegar a usar mejor spots entre 200 y 300 micras y aparte necesitan concentrar menos energía en esa cantidad de área para causar una quemadura. Entonces también es un poquito menos doloroso para los pacientes. El espaciado entre puntos, ¿vas a hablar un poquito más, Valdo, o ya es todo lo que vas a decir? Espaciado, creo que ya todo. Ok, bueno, ahí como tal dice de 0 a 2 diámetros entre una quemadura y otra. O sea, igual son pocas patologías en las que pudieran usar menos de 0.75 diámetro de quemadura entre una y otra. Entonces, prácticamente yo la que me acuerdo ahorita que pudieran llegar a dar en algún momento sería la retinopatía del prematuro, en la que las quemaduras tienen que ser confluentes, o en el ACE subumbral, que también tienen que ser confluentes una de la otra. Realmente para retinopatía diabética, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que ustedes llegaran a diagnosticar o del control metabólico del paciente, podría variar máximo entre un diámetro de disco entre una quemadura y otra o 0.75 diámetros de disco entre una quemadura y otra. ¿Cuál es la dificultad, por ejemplo, de si pusieran 2 diámetros de disco? ¿A alguien se le ocurre por qué no es buena idea, por ejemplo, ese tipo de fotocoagulación? Pues queda mucho tejido metabólicamente activo entre cada spot, ¿no? Eso sí, pero hay otra causa, o sea, otra cosa más importante. Porque realmente, por ejemplo, si le dieras, no sé, 3.000, 4.000 spots a una retina y te quedaron todos separados por 2 diámetros de disco, pero sigue proliferando. Ya abarcaste mucho tejido y realmente entre un spot y otro tienes muy poca distancia para ponerle panfoto suplementaria, por ejemplo. Entonces, si te quedan 2 diámetros de disco y le metes otro spot ahí en medio, realmente ya cuánto te quedó entre uno y otro, o sea, te quedan como 0.25 diámetros a un lado y 0.25 a otro más o menos, algo así. Entonces, realmente dar panfoto suple sobre el láser tan separado es muy complejo y realmente pues eso no tiene utilidad, o sea, vas a quitar completamente el campo de visión y abarcas demasiada retina con pocos spots y ya no te queda para seguirle dando si es que necesitas. Acuérdense que la panfoto realmente funciona por la cantidad de tejido que ablacionamos, o sea, por los milímetros cuadrados de retina que se ablacionan. En promedio, no sé si se acuerdan, pero más o menos una retina tiene de 1.000 a 1.100 milímetros cuadrados, me parece. Y las panfotos más o menos tienen que ir arriba de 250 de ablación. Entonces, si distribuyes muchos disparos que están separados, ya después no te queda espacio para rellenar o para poner suplementario entre un spot y otro. Entonces, yo les diría que en promedio, si no ven que la enfermedad está muy fea y el paciente no está tan mal controlado metabólicamente, le dejaran como un diámetro de disco de entre uno y otro. Y si lo ven así, o que está muy mal controlado, la retinopatía está muy avanzada, el paciente está muy joven, o sea, yo le daría más cercano, como 0.75 diámetros de disco entre un diámetro y otro, para abarcar mucho tejido ablacionado y que te quede mucho espacio por si tienes que dar más panfoto en un futuro. Y confluente, pues les digo, yo me acuerdo de la retinopatía del prematuro en la que sí ahí tienes que quemar todo el tejido avascular y el micropulsado prácticamente. Luego la potencia como tal, como dice Ubaldo, o sea, no hay un límite superior, pero yo les recomendaría que empezaran igual con 200 y a partir de ahí empezar a titular, o sea, ya sea con la duración del pulso o con la cantidad de energía, o sea, los miliwatts que pusiéramos. ¿Alguien se acuerda qué es la fluencia? ¿Vas a hablar de la fluencia, Valdo? No la puse. Okay, ¿alguno Es la que se cantidad acuerde? de energía que se libera en un área específica de donde se aplicó láser. Exacto. Entonces, la fluencia depende tanto de la duración del pulso como de la energía que se entrega, así como del tamaño del spot. Entonces, realmente cuando das panfoto, lo que tiene, o bueno, fotocoagulación en general, tienes que valorar esas 3 cosas.
mientras más grande es el spot, o sea, tu pulso y tu energía se distribuyen en más áreas, pues en tamaño. Entonces, por ejemplo, tienes que usar pulsos con duraciones más largas y con poder más alto, a diferencia de si usas pulsos spots más pequeños, y entonces puedes bajar un poquito tu poder y puedes bajar un poquito tu exposición. Eso es por la afluencia. Eso lo tienen que recordar, bien importante, porque incluso en los láseres ya más nuevos te dice ahí tal cual, o sea, tú configuras tu equipo, le pones tu tamaño de spot, le pones tu tamaño tu cantidad de energía y tu duración del pulso y te dice fluencia de 11 joules por centímetro cuadrado o 15 joules por centímetro cuadrado. Yo me acuerdo la semana pasada, estaba fotocoagulando una paciente con una catarata muy avanzada, pero tenía glaucoma neovascular, entonces sí o sí, y tenía tracciones, entonces sí o sí se le tenía que poner láser porque no se podía inyectar y tampoco se podía quedar con el glaucoma neovascular así. Y creo que es la vez que más energía he dado, más o menos iba en 80 de fluencia, pero lo habitual que ustedes más o menos deben de usar es como de 10 a 15 de fluencia, joules por centímetro cuadrado. Entonces, realmente ahí, ¿vas a hablar más de esto, Valdo? ¿De cómo elegir el spot No, y o los sea, parámetros? no, Ok, o sea, bueno, a ver, algún R3 de los que ya han dado láser, o sea, más o menos cómo iniciarían una panfota en un paciente que tiene un cristalino transparente, está joven, no tiene hemorragia vítrea, ¿cómo elegirían? A ver, tú, Fer, que te estoy viendo aquí. Pues, pues las características del láser, pues le daría, bueno, de entrada estaría pensando en darle como 1200, 1600 disparos, a lo mejor dos No, mil si pero ya tiene si ruidoso. quieres, bríncate lo de la cantidad, o sea, nada más ahorita estamos hablando de parámetros, puros Ah, parámetros. bueno, pues sería como 0,1 a 0,2 segundos de intensidad de la quemadura. Pues serían como unos 100 o 200 miliwatts de poder, medio diámetro entre cada quemadura. Y pues eso que comentaba serían como 10 a 15 joules por centímetro cuadrado. Bueno, eso no lo podemos saber así, eso te lo tiene que dar el equipo. Bueno, sí, o sea, te lo da el equipo, pues, ¿verdad? Pero le pones. Entonces tú empezarías con 100 de exposición, dijiste, 100 de 100 a 200 de poder, Ajá, y algo que es es, importante también ahí es el intervalo entre un spot y otro, para que no les ajá. queden rayas, o sea, que sí les queden círculos. Yo les recomiendo que cuando inicien lento para que vayan viendo, o sea, realmente no hay prisa las primeras veces que pone el láser, que vayan viendo que sí queda en una quemadura intermedia, o sea, que es como blanco cremosa, que tiene un ligero halo, y que sí vayan quedando, o sea, cada spot así marcado, o sea, blanco cremoso y que quede circular, porque si quieren apresurarse, luego van a ir dando rayas y ponen intervalos muy rápidos y ustedes van un poco lento o no tienen tanta experiencia. Ok. Y entonces, ¿hasta cuánto le pueden subir de poder, por ejemplo? Podría llegarse hasta 500, pero también hay que ver el tamaño del spot que no se modifique. Pero depende de qué Sí, parte de la retina se esté dando. yo en general les recomendaría que 600. O sea, realmente no hay dónde leamos esto, pero, o sea, la experiencia te da eso, más o menos como 600 de miliwatts de poder. Quizás si ya requieres más, o sea, realmente o está mal indicada la panfoto porque tiene opacidad de medios tan importante que quizá lo que tendrías que hacer es buscar una alternativa, o sea, hacerle cirugía de catarata, cirugía de retina o darle endofoto, coagulación, lo que sea, o sea, buscar una alternativa. Yo les diría que a lo mejor con 600 ya deberían parar y buscar una alternativa y la exposición igual se puede ir subiendo. Yo les recomiendo siempre que empiecen con 100 y que la vayan subiendo. Y algo que es bien importante es que mientras menos suban la exposición, el paciente tiene menos dolor. Pero el problema de subir mucho el poder y subir poco la exposición es que hay más riesgo de que la retina se rompa. Entonces tienen que ir haciendo como una elevación progresiva de ambos valores. Entonces yo les diría primero suban el poder, luego suban la exposición. Luego, si no sigue marcando bien el láser la quemadura que ustedes buscan, suban un poquito más el poder, suban un poquito más la exposición y a lo mejor cuando lleguen ya a 400 de exposición, 400 milisegundos de exposición,
a lo mejor ya vayan subiendo más poder hasta 600, y si ya no llegan a 600 o están mal enfocados, o a lo mejor ya no es el paciente más óptimo para darle fotocoagulación con láser. Entonces yo les sugeriría que pidieran una segunda opinión, pidieran ayuda, y a lo mejor si la otra persona sí puede, pues a lo mejor algo andábamos haciendo mal, o de plano pues no va a pasar ese láser, ¿no? O buscan una alternativa de láser verde, pueden buscar láser amarillo, pero pues yo más o menos les recomendaría así: suban un poquito el poder, suban un poquito la exposición, así hasta que lleguen más o menos a 400 de exposición y 600 de poder, y si ya ahí no se pudo, ya hay que buscar una alternativa o buscar ayuda, ¿vale? Y acuérdense que en la parte periférica la retina es más delgada, y obviamente mientras más nos vamos alejando del centro de la retina, pues hay que ir bajando el poder, porque si no a veces nos emocionamos y ahí les damos fotocoagulación desde las arcadas y nos vamos yendo hacia arriba, vemos que va pintando cada vez mejor, y de repente las quemaduras ya están completamente blancas o le causamos algún problema al paciente. Entonces acuérdense, mientras más se van alejando, hay que ir bajando el poder y la exposición, ¿sale? Y acuérdense siempre de eso de la afluencia, esa es una pregunta típica de cualquier persona que ha leído bien lo que es el láser, ¿vale? Y efectivamente, podemos usar algunos láseres de patrón. ¿Cuál es el problema del láser de patrón? Es que te enfocas, o sea, te marca el beam, o sea, el punto rojo, en todos los puntos que tú vas a aplicar láser, y algunas veces ese beam no está bien enfocado en todos esos puntos. Entonces, mientras más periférico es el láser, o sea, tu beam, deberíamos usar menos puntos para que haya menos alteración en la periferia. En el polo posterior y cercano a las arcadas, o sea, tú marcas, por ejemplo, tus 25 puntos y la rejilla te la da parejita. Pero si tú intentas con esa misma rejilla de 25 puntos ir a la periferia, el área que esté mejor enfocada va a estar una quemadura muy intensa, y el área que esté mal enfocada va a ser unas quemaduras muy leves, en las que a lo mejor ya no sabes si le tienes que volver a dar o ya te paras o qué haces. Entonces yo les diría que igual, cuando vayan más periférico, vayan bajando la cantidad de spots que van, bueno, vayan bajando el patrón. O sea, en lugar a lo mejor de usar rejillas de 25, usar rejillas de 16 puntos, usen rejillas de 4. O ya de plano, si están muy periféricos, usen monospot. Igual a veces pasa que en los patrones para bloquear lesiones predisponentes, por ejemplo, tenemos algunos círculos, y cuando enfocamos mal eso, nos quedan 6 ruedas en el borde anterior, por ejemplo, y 3 ruedas en el posterior. Y realmente pues no le hace falta 6 ruedas en un borde, es porque estábamos mal enfocados. Entonces ahí ya ustedes lo van a ir agarrando con la práctica, pero mientras más periférico, acuérdense que los láseres multispot es más difícil controlar el beam, porque no enfoca todo por la aberración y porque los lentes son esféricos, intentan compensar un poquito la periferia, pero al final pues son lentes que no lo logran al 100%, no es una imagen plana. ¿Vale? Listo, si quieres darle un poquillo, Valdo, para seguir. Voy ya más rápido porque ya es un poquito tarde. Ya nada más continuamos con como que cada patología. Hablar un poquito de lo que es la retinopatía diabética. Pues en el estudio del DRS, pues aquí se identificó que la retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo fue el que más se benefició con el uso del láser. Aquí tenemos lo que es la tabla, su comparación a lo que son 2 años y a los 4 años, sobre lo que es el ojo tratado y el ojo en control, que pues prácticamente disminuye hasta el 50%. Igual otro estudio que se basó en lo que son las recomendaciones del ETDRS, pues aquí son como que los parámetros que ellos utilizaban, sobre todo cuando son retinopatías diabéticas proliferativas tempranas. Aquí tenemos como su descripción, pero pues prácticamente era como que lo que indicaban por cada situación, el número de disparos y en cuántas sesiones se podía realizar. Igual, pues es error común lo que es en el tratamiento cuando se realizan muy pocos spots. Igual en un estudio del Reino Unido calcularon cuánto era el área tratada en los pacientes y se trataban hasta un 98.2 milímetros cuadrados, cuando en realidad el ETDRS y el DRS recomendaban un tratamiento arriba de 236, que era aproximadamente 1.200 a 1.500 spots. Entonces aquí también podemos ver que en pacientes son muchas veces bueno, no se dan como tal los spots que se recomiendan. Igual este es un estudio que se realizó con el Pascal, y aquí pues mencionaban los números de impactos con el área tratada. Aquí pues los impactos eran como que mayor, porque pues
el modo en patrón nos permitía como que dar esos disparos más cercas y como que con mayor organización. También podemos utilizar lo que es el láser. Bueno, perdón, Baldo. Ahí en general, o sea, lo que tienen que recordar para cuando lo vean en su clase, hay dos estudios que marcan bien el tratamiento de la retinopatía diabética con láser. El primero es el DRS, que demuestra la efectividad, y en ese momento lo hacían con láser de xenón, que ya nos platicó Baldo ahorita, lo verán más adelante, y el ETDRS, ¿sale? Lo que también se tienen que acordar es que en el ETDRS había dos brazos, uno de argón y uno de xenón. Los del xenón, a mitad del estudio se canceló ese brazo porque se vieron que había más complicaciones, siguieron con puro argón. Entonces, como dice Baldo aquí, por ejemplo, en ese estudio de Manchester Pascal Study, usaban un láser Pascal, que es un láser amarillo. En general, con láseres amarillos tienen que usar más spots. O sea, no es porque como tal el patrón te lo permita. O sea, puedes tener láser amarillo en monospot, o sea, en spot único, y tienes que dar de todos modos más láser porque la quemadura es menos intensa. Entonces produce menos como tal daño a la retina y entonces tienes que aumentar la cantidad de área a tratar. Entonces acuérdense, eso igual lo van a ver con las recomendaciones del ICO, pero, o sea, láser verde, podemos usar las recomendaciones del ETDRS, y láser amarillo, pues hay que usar las nuevas recomendaciones, que es tratar más área. Y como tal, lo van a ver también en diabetes, pero les pueden llegar a decir que si hay que dividir o no la sesión, en cuántas sesiones. Hay estudios del grupo de estudio del drcr.net que indican o que sugieren que no hay evidencia sólida que se necesite dividir las sesiones. O sea, si lo tuvieran que hacer, podrían aplicar toda la cantidad de disparos en una sola sesión. ¿Vale? Hay un estudio que ahí lo verán. Ahí está. Excelente, Valdo. Sí, bueno, es que estos ya los puse hasta el final. Excelente. Ahorita se los dices, pues, ya para que acabes. Pues aquí ya nada más las siguientes hablamos de como que de cada patología desde el edema macular, pero es que estos pues ya los vamos a ver un poquito más como que dedicado a cada patología. Aquí pues mencionaba el uso del longitud de onda amarillo de 577 nanómetros que pues utilizaban el láser subumbral con el objetivo más de estimular lo que es el EPR y no tanto un daño térmico en esa zona. Estos son como que los parámetros que utilizaban en los protocolos con subumbral para su tratamiento con ciclo de trabajo del 5%. Aquí nada más pues, para mencionarlos. También el tratamiento sectorial en oclusiones de venas, ya sea, pues, no mencionar que se debe de tratar más o menos a los 3 meses, siempre y cuando, pues, nunca esté en una fase aguda, porque, pues, incluso las hemorragias pues, nos impiden como quedar lo que es esos spots. Y depende de si es obstrucción de rama o bien una obstrucción de vena hemisférica. Igual aquí vienen los números de impacto y los parámetros que se utilizan. También en la bueno, en general, perdón, las oclusiones de venas se tratan hasta que son neovasculares. O sea, si tienen neovasos, si no, no tienen indicación para darle tratamiento. Sí, ya están neovasos. También tenemos lo que es la serosa central, que también igual podemos utilizar lo que es el modo subumbral para tratar lo que es esta zona. Aquí vienen pues los parámetros que se recomiendan. Igual láseres en lesiones de retina, indicaciones con latiz, múltiples agujeros, adherencias, alta miopía, lesiones empalizadas o bien en diferentes zonas donde podemos dar lo que es esos disparos del láser y rodeando las lesiones. Igual aquí vienen los parámetros y el rodeo de lesiones. Aquí pues nada más como que mencionaban que una lesión en latiz pues rodeala de manera completa. Y hablando un poquito de las complicaciones, pues el dolor, hasta el 80% experimentan lo que es el dolor. Importante, pues la causa más probable es por estimulación de los que son los nervios ciliares posteriores que recorren a través del meridiano 3 y meridiano 9. Y esto también se genera por un aumento de lo que es el mayor spot o bien por potencias muy altas. También nos pueden generar hemorragias subretinianas cuando hay pacientes, sobre todo con neovasos intensos en la región que pues ese spot llega a ese vaso y lo rompe y empieza a sangrar. Igual disminuye lo que es el campo visual. Se dice que una panfotocoagulación clásica disminuye hasta el 40 y 50% del campo. Generalmente no limita sus actividades, pero poco a poco se va a ir disminuyendo. Y hasta el 20% pierden lo que es la capacidad, igual su capacidad para conducir.
Igual disminuye la calidad de visión con disminución del contraste, fotofobias transitorias, Perdón, Baldo. anictalopia. Ahí, o sea, sí reduce el campo de la visión, la panfoto, pero igual se van a dar cuenta que con los nuevos protocolos de tratamiento que son antiangiogénicos, por ejemplo, para retinopatía diabética no proliferativa, por ejemplo, les han iniciado tratamiento con antiangiogénico buscando justamente no afectar el campo de la visión y se ha visto que a través de los años igual van perdiendo campo de la visión. O sea, no es puramente el láser, sino la enfermedad y las alteraciones microvasculares que tienen las que van causando pérdida de la visión. Sí, sí causa pérdida del campo, obviamente, pero acuérdense que es más vale ver en el centro que no ver nada, como los pacientes diabéticos. Entonces, ahí sí denle panfoto extensa a los pacientes. Bueno, y otras complicaciones es la neovascularización coroidea. Aquí, pues, sobre todo cuando se hacen impactos muy pequeños de 50 micrómetros con potencias muy altas, donde nos genera una ruptura de la membrana de Bruch y, pues, como tal, genera esa neovascularización coroidea. O igual un edema macular inducido o agravado. Y también nos puede generar, pues, fibrosis periretinianas o membranas epirretinianas por el uso del láser con una proliferación gliar después de la aplicación, sobre todo cuando utilizamos potencias muy excesivas, y esto genera pues tracción y daño en fotorreceptores. También pues con el tiempo va a haber un aumento de lo que son las cicatrices, por lo tanto pues esto se da sobre todo cuando se utilizan potencias muy altas. Y por último también nos pueden generar lo que es un desprendimiento coroideo. Hablando un poquito, ¿le sigo, César? No, yo creo que ETRS ya es tema de otro tema. Hablaba del 9, Pero otro tema. del reporte 9 y del número de sesiones. Del número de sesiones, yo creo que sí. El ETRS como tal, sí necesitan evaluarlo todo, o sea, saber cuáles brazos, qué evaluaba, cómo se elegían los pacientes. Este está interesante. Está rápido, o sea, nada más era como que mencionar los puntos más importantes, y aquí el objetivo era comparar los efectos de una fotocoagulación, ya sea en una sola sesión, frente a 4 sesiones en pacientes con retinopatía diabética proliferativa temprana o bien retinopatía no proliferativa severa. Este fue un estudio pues, prospectivo, no aleatorizado, multicéntrico, donde se incluyeron 155 pacientes, donde 84 se utilizado solamente una sesión de láser y nosotros 71, 4 sesiones de láser. El procedimiento fue de 1.200 a 1.600 quemaduras, donde el grupo de 4 sesiones, en las 2 primeras se utilizaban como que 300 spots en promedio, dejando las últimas 2 sesiones como a considerar del que está aplicando el láser por si necesita un poquito más de él. Se utilizaba un láser argón y se daba un seguimiento a los 3, 4, 17, 34 semanas con medición de la agudeza visual y con la medición de lo que es el grosor subfoveal. Y aquí, pues como tal de resultados, encontraron que pues puede administrarse con seguridad tanto en una sesión como en 4 sesiones, porque vieron que cuando se revisaba a los pacientes en 4 semanas, en 4 días se aumentaba como tal el grosor en pacientes que utilizaban solamente una sesión por la inflamación que se provocaba, pero en realidad ya al final del estudio, pues prácticamente tanto en el resultado visual como en el grosor retiniano, pues se mantenía similar. Entonces, pues prácticamente concluyeron de que pacientes con una sesión o con 4 sesiones, pues era prácticamente lo mismo. Y es todo. Ay, perdón, Valdo, no sé si lo mencionaste, pero los pacientes de 4 sesiones sí tuvieron pérdida de la visión. Pérdida de la visión central, y los de una sesión no, quedaron en 0 letras. Obviamente tiene un rango de más menos letras, pero esos pacientes no perdieron, ¿cómo se llama? Letras. Igual, algo que le tienen que decir a los pacientes y que deben de evitar decirle, o como lo quieran ver, es que es para evitar sangrado en la retina. Acuérdense que el láser va a causar involución de los neovasos, por ejemplo, hablando de retinopatía diabética proliferativa, y incluso pueden llegar a sangrar después del láser. Entonces, no le digan a los pacientes que el láser es para evitar sangrados, porque efectivamente no es para eso, es para evitar que la retinopatía progrese nada más. Entonces, eviten decirle eso. Incluso yo les sugeriría que les advirtieran a los pacientes que algunas semanas después pueden llegar a sangrar, para que los pacientes no lo tomen tan en sorpresa. Acuérdense que idealmente la mayoría de los neovasos, o sea, como el 86% de los neovasos regresan a las 3 semanas. Hay pacientes en los que a veces hay que esperar incluso hasta 8 semanas para ver la regresión.
Entonces, si dan una panfoto, yo les sugeriría que si la dieron bien, pues, o sea, si están seguros que está bien dada, que citaran a sus pacientes de 4 a 8 semanas posteriores al láser, eso dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pues ustedes ya deciden. Si ven que era una retinopatía severa, por ejemplo, pues ningún sentido tiene verlo en 4 semanas, lo pueden ver tranquilamente en 2 meses. Si es una retinopatía proliferativa, avanzada, con características de alto riesgo, ya con complicaciones, ojo único, pues yo ahí sí les recomendaría a lo mejor que lo vieran en 4 semanas para saber si le hace falta suplementar. Acuérdense que como tal no hay un límite de cantidad de spots, al menos en retinopatía diabética. Hay algunos pacientes que podemos creer refractarios a tratamiento, pero se ha visto que si les das aproximadamente 8,000 quemaduras, la mayoría responden. Obviamente eso ya es una exageración. Hay que buscar otras alternativas a lo mejor en esos casos, pero sí está reportado que puedes dar un poquito más de 8,000 quemaduras y la mayoría de los pacientes los neovasos van a regresar y la enfermedad va a detenerse. Obviamente es difícil dar 8,000 quemaduras, muy difícil de hecho, pero pues actualmente sigue siendo casi el tratamiento gol estándar, ya lo verán en su clase, que ya actualmente hay otros, pero sí es muy importante que ustedes dominen la panfoto. ¿Sale? No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quieran que se aclare. Yo, César, en láser suplementario, más o menos, ¿cuántos disparos recomiendas? Mira, ahí es muy variable, o sea, realmente yo he buscado, nunca he encontrado una bibliografía, no lo he o sea, no lo he encontrado, pues a lo mejor existe, yo no lo he encontrado, que te diga cuántos. Y es difícil esa decisión o esa sugerencia porque no es lo mismo que a lo mejor tú tengas un paciente con 1,200 apegado a algún protocolo, por ejemplo, a que tengas un paciente con 3,000 spots. O sea, a lo mejor en el de 3,000 ya se te dificulta mucho darle otros 3,000, por ejemplo. A diferencia de un paciente que tuviera 1,200, pues obviamente te queda muchísima retina por fotocoagular. Entonces, mira, yo una panfoto más o menos estoy dando actualmente como 2,800, 3,000 disparos por sesión. Entonces, si tuviera que suplementar una, le daría todo lo que pudiera realmente. O sea, no sé decirte qué número. O sea, todo lo que encontrara de retina por ablacionar. Le daría todo. Algo que se me olvidó mencionarles también es que todas las panfotocoagulaciones van a causar pérdida de la visión central, que puede ser transitoria y en algunos pacientes puede llegar a ser permanente. Entonces, también le tienen que advertir eso al paciente. O sea, obviamente si quieren hablar bien con el paciente y tienen el tiempo, le tienen que advertir que incluso puede llegar a perder visión central. Algunas veces es transitoria, más o menos a los 2 meses la recuperan. Y otra cosa que tienen que acordarse es que los pacientes van a tener mucho más deslumbramiento después como complicación. O sea, la luz les va a molestar. Eso es algo típico que los pacientes se quejen después del láser. Es porque se pierde uno de los efectos que tiene el epitelio pigmentario de la retina, que es disminución de la difracción de la luz dentro del ojo. Si se acuerdan, o sea, el pigmento absorbe la luz y aumenta la calidad de la visión. Entonces, al causar lesión en ese tejido, los pacientes se van a quejar de deslumbramiento, que puede ser igual transitorio y a veces peor cuando le damos a los nervios ciliares y los pacientes pueden quedar en midriasis. Entonces esos pacientes siempre se van a estar quejando del láser y justamente sí existe por qué, o sea, sí hay un motivo y justamente es eso, para que no crean que los pacientes les mienten. Entonces recomiéndenle usar lentes de sol, pues no hay más, o sea, no puede regresar el tiempo y no darle láser ahí, o no puedes quitarle fotocoagulación, obviamente. Entonces, acuérdense, esas complicaciones se me olvidaron. Y también acuérdense que si ven hemorragias prerretinianas, ya sean yaloideas o sublimitante, si ustedes le llegan a dar láser ahí, van a tener fibrosis prerretinial y eso también es una complicación grave. Entonces, aléjense de las proliferaciones y de las hemorragias prerretinianas más o menos un diámetro de disco. Y regresando a tu pregunta, Fer, pues no hay un valor. O sea, justamente tú tienes que evaluar con tu criterio clínico qué tanto láser tiene, qué tan apegado está el paciente, por ejemplo, al tratamiento sistémico. Y pues yo te diría, suplementale de menos si puedes 1,000. Si puedes. Si no, pues yo creo que con 400 o más ya estás del otro lado. Y ya vas Ok, valorando, obviamente, de acuerdo al curso clínico. Te lo citas a lo ya. mejor en 4 semanas si crees que le diste poquito. Y si involucionaron los vasos y no está proliferando, pues lo puedes dejar ahí, lo evalúas otras 4 semanas. Estoy hablando, por ejemplo, más de pacientes que puedes seguir constantemente. Si no, dale todo el que puedas.
No hay como tal una cantidad. Gracias, César. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, ¿por qué, por ejemplo, en el monospot le pones una duración de 0.1 segundos y, por ejemplo, en el caso de una rejilla, la duración disminuye, por ejemplo, a 0.01 segundos? Eso depende del láser más bien. O sea, no depende de si usas monospot o usas láser de patrón. O sea, por ejemplo, los láseres de patrón los puedes llegar a configurar para usar monospot. Un ejemplo era la imagen que nos puso Ubaldo hace rato del Easy Red, que puedes poner monospot, puedes poner multispot o puedes poner subumbral. Y depende más del tipo o sea, depende más del tipo de la consola que del patrón que vas a usar o de si es monospot. O sea, depende más del Ya, equipo, pues. vale, gracias. Pues si ya no hay más dudas, vámonos amigos. Igual en sus clases en específico van a ver cada una de las patologías, cómo se da láser. ¿Verdad? Vámonos pues. Buenas noches. Gracias. Gracias, César. Hola. Gracias.